Yo les traigo la siguiente presentación. Voy a hablar sobre entrenamiento visual y decisional en el deporte. La primera pregunta que debiésemos hacernos en relación al entrenamiento visual y decisional es: ¿para qué vemos? ¿Ya? Posiblemente muchos estén realizando este tipo de entrenamiento, pero no sé si nos hemos planteado alguna vez cuál es la razón para ver. Entonces la siguiente diapositiva ya nos muestra a un sujeto que está mirando un vaso con agua, una manzana, y en este camino hacia ello vemos un par de animales salvajes que podrían poner nuestra vida en peligro si es que quisiéramos acceder a este alimento. Es así que para poder lograr llegar a nuestro objetivo, lo primero que tendríamos que hacer es evitar el peligro. Es así que, en términos resumidos, vemos simplemente para poder sobrevivir. Ya es un tema evolutivo que ha sido prácticamente desde los inicios de la existencia, que la vista nos ha servido para mantenernos vivos y preservar la especie. Pero esta supervivencia ya va a estar, digamos, concluida por lo que conocemos como estrategias motrices. Entonces, imaginemos hace unos 10.000 años atrás a este grupo de cazadores que salían a recolectar o a cazar animales para llevárselos a su tribu, y de repente se encuentran con este animal salvaje que es un oso y los ataca. Entonces se ven enfrentados a ellos. A través de estrategias motrices, ellos van a lograr, ya sea primero evitar los ataques y posteriormente lograr atacarlo para llevarlo como alimento hacia la casa. Denme un segundito que se me... vamos a cerrar la pantalla, ahí sí que estamos viendo muchas caras, ahí sí. Pero no es a través del sistema visual, en este caso, o el sistema sensorial, que vamos a poder realizar todas estas destrezas motrices para lograr nuestro objetivo. En este caso, los sistemas sensoriales. Es así que los sistemas sensoriales son los que nos van a permitir gestionar todas estas estrategias motrices, en donde la visión, la audición y el tacto son las que van a estar relacionadas principalmente con el movimiento. Pero sí, la percepción va a estar incluyendo también al gusto y al olfato. Entonces, esta integración sensorial, que vamos a llamar percepción, pasa a los centros superiores y se relaciona con las emociones. Y es aquí donde me voy a detener, porque las emociones pueden no solamente cambiar nuestra percepción del mundo, sino que también interferir en los procesos decisionales y también en el movimiento. Ya hay una teoría que se llama el marcador somático, que es del profesor Antonio Damasio, un neurofisiólogo, que él comenta en su libro El error de Descartes, cómo las emociones pueden gestionar nuestra percepción y también nuestro movimiento. El clásico ejemplo es, por ejemplo, ver eh, a un perrito que está en una orilla, ya está herido. Inmediatamente nuestro sistema perceptual va a detectar al perrito y nos va a generar una emoción. Esta emoción puede ser positiva o negativa. Entonces, este procesamiento, cuando se unifica, y es lo que vamos a llamar finalmente control motor, en el sentido de que vamos a tener una percepción, esta percepción va a subir a los centros superiores, vamos a tomar decisiones, ya vamos a gestionar una respuesta motriz. Va a depender todo este procesamiento de información en una valoración vestibular. Y es acá donde vamos a relacionar mucho el sistema vestibular con el sistema perceptivo visual. ¿Por qué? Porque es el sistema visual, perdón, el sistema vestibular el que nos va a hablar del posicionamiento de los ojos y de la cabeza. Ya que para realizar algunas técnicas deportivas, nuestra posición de la cabeza tiene que estar en determinada posición. Esto también nos va a llevar a ajustes posturales, y estos ajustes se van a relacionar con las técnicas deportivas que vamos a desarrollar.
Y finalmente vamos a realizar la ejecución del movimiento. Entonces, cómo el sistema perceptivo nos va a llevar a través de una cascada de eventos finalmente a ejecutar un movimiento. Por eso es prácticamente imposible separar el entrenamiento visual del entrenamiento decisional. Y esta culminación del movimiento o esta ejecución del movimiento o del comportamiento motor la vamos a dividir en dos fases, que es la planificación, es decir, que el movimiento se va a evaluar, se va a pensar en el sentido de qué vamos a realizar, vamos a calcular o a hacer valoraciones de la fuerza, de la velocidad con la cual debiese realizarlo para finalmente llegar a la ejecución. Y esta ejecución es la que le va a dar órdenes a los músculos para llevar a cabo el movimiento en cuestión. Es así que la aparente sencillez de la ejecución de un movimiento oculta la complejidad de la tarea. Esto quiere decir que nosotros vamos a ver un entrenamiento, pero detrás de este entrenamiento hay un montón de factores que debemos estudiar, por lo cual les recomiendo, si quieren ahondar más en lo que es el control motor, el libro de Control Motor y Aprendizaje, que está ya de libre descarga en varias páginas de internet. Se los recomiendo. Parte de la presentación está basada en este librito. Bien, volvamos entonces a la supervivencia. Ya vimos la importancia del sistema visual para sobrevivir, pero llevémonos al contexto deportivo. ¿Qué es la supervivencia en términos deportivos? ¿Ya? Y la supervivencia no es nada más que el acto de ganar. Entonces, el acto de ganar o de triunfo en el deporte está representado por la supervivencia o sobrevivencia hace 10 millones de años atrás. Hoy en día ya no tenemos que escapar del dinosaurio o del tigre, nos tenemos que preocupar de otros peligros, como en este caso perder. Es así que cualquier deporte, la visión proporciona al atleta información dónde, cuándo y qué hacer, independiente de la fuerza, la velocidad y la técnica que tengamos o que poseamos. ¿Ya? Y esto no es algo nuevo, esto es algo que ya en 1979 Blanton Collier, que era un entrenador de fútbol americano, generó los primeros planteamientos en relación a la observación que él veía tanto en futbolistas americanos como en jugadores de béisbol. Y él plantea lo siguiente, él dice que los ojos son los que dirigen el cuerpo. Y es así que vamos a ver algunos ejemplos ya gráficos. Acá estamos haciendo un ejercicio en donde hay que atrapar la pelota de una mano a la otra. Entonces tenemos que generar o gestionar ya un montón de factores para poder realizarla con éxito. Acá tenemos, por ejemplo, que hubo mucha velocidad, un exceso de fuerza y finalmente no abrió la mano, pero a través de la práctica y de la observación podemos generar una regulación. Entonces podemos ver cómo el sistema visual se relaciona con el éxito de las tareas motrices, haciendo todos estos procesos de valoración. Es así que la bibliografía estima que más del 80 a 85% de la información sensorial que un atleta recibe durante un encuentro deportivo depende o viene del sistema visual. Entonces, le está dando una tremenda importancia a los ojos en cualquier tipo de actividad deportiva. Por ejemplo, tenemos en esta fotografía a Messi enfrentándose a 4 jugadores chilenos. La mayor cantidad de información que él está recibiendo está siendo enviada por los ojos. Entonces, claramente, si presentamos algún tipo de inconvenientes en la visión, vamos a retardar la respuesta motriz y por ende pudiésemos caer a una pérdida ya sea de control motor o también una pérdida en aspectos perceptivos. Incluso recientemente en una charla que estaba viendo del profesor Mariano Canegallo, que es un optometrista argentino, que tiene un muy buen libro sobre entrenamiento visual, yo diría que es uno de los libros más completos en español sobre entrenamiento de la visión. Él comentaba que el 50% de las conexiones neuronales se vinculan a procesos relacionados con la visión. Eso quiere decir que un cerebro humano promedio que pesa 1,5 kg, 750 gramos, solamente son conexiones relacionadas directa o indirectamente con la visión. Entonces, si el cerebro le está dando tanta importancia a los ojos,
por algo será. Es así que, resumiendo esta primera parte, podríamos decir que los músculos nos permiten movernos, pero es el cerebro el que le dice para dónde ir y qué hacer, ¿ya? Pero siempre el dónde ir y el qué hacer va a estar relacionado con la visión. Entonces, hasta acá tenemos claro que la visión es sumamente importante y no solamente hablando en términos de deporte, sino que también en términos de el día a día, o sea, evitar un atropello o evitar caer a algún hoyo, va a depender de nuestra percepción visual y así poder evitar estos peligros. Entonces, la visión proporciona una importante cantidad de información que el cerebro utiliza para una gran cantidad de acciones motrices, ¿ya? En este caso, los sentidos, la creación perceptual, los parámetros de control motor van a depender prácticamente de nuestra vista. Eso quiere decir que no solamente tenemos que entrenar la visión, sino que también tenemos que educarla, que es lo que vamos a ver más adelante en algunos videos. Es así que la visión nos va a decir cuánta fuerza aplicar en una determinada acción, a qué velocidad realizarla, qué tipo de coordinación va a requerir, si es ojo-mano, ojo-pie, ojo-cuerpo, ¿ya? Dónde aplicar ciertas estrategias técnicas, en el caso, por ejemplo, de las artes marciales, que es mi campo de desarrollo, nos va a decir si utilizar una técnica de pateo, una técnica de puño, un bloqueo, una proyección, y así también generar un desarrollo táctico, es cómo voy a enfrentarme a mi rival. ¿Ya? Dentro de lo que podríamos llamar análisis del rival, me va a permitir poder contrarrestar sus técnicas en relación a mi baraje técnico. Entonces nos damos cuenta que la visión es sumamente importante. Incluso Raúl Guerrero en su libro dice que muchas veces vemos o hemos sido testigos de errores técnicos en el deporte, en este caso como la foto lo muestra, cuando Messi equivoca este penal, ¿ya? Y no fue un problema técnico táctico, ¿ya? Y posiblemente, digo posiblemente porque pueden ser varios factores, pero posiblemente pudo haber generado un problema en su sistema visual, generando una mala percepción del fondo, del espacio, ya generándole dificultades de foco, etcétera. Entonces, como en este caso posiblemente afectado también por la fatiga del encuentro, vio afectado su sistema visual, su sistema perceptivo, eso afectó su decisión y finalmente generó una secuencia motriz errónea o en este caso mediocre. Entonces la pregunta que nos compete es ¿cuándo entrenamos la visión? ¿Entrenamos la visión acaso solamente haciendo actividades deportivas? Si bien se entrena, ¿ya? Pero no resulta ser un entrenamiento específico. ¿A qué me refiero con esto? Si tú le pides, por ejemplo, a un futbolista, ¿ya? O a un taekwondista o karateca que golpee determinados colores, ¿ya? O tarjetas de colores o conos de colores, él los va a realizar o ella lo va a realizar de la manera que él o ella creen correctos. Es acá donde el entrenador, el técnico, el preparador físico debe conocer la disciplina deportiva lo más a fondo posible para poder generar acciones técnicamente correctas, ya para que tenga una mayor riqueza motriz y no estemos fomentando a través del entrenamiento visual detalles o problemas técnicos que nos vayan a repercutir finalmente en la competición. ¿Entrenar la visión será acaso mover los ojos rápidamente? Ya como me ha tocado ver en varios videos en YouTube. Y lamentablemente mover los ojos rápidos no es un factor de rendimiento. O sea, yo puedo mover los ojos muy rápidamente, pero no golpear la pelota, ya no acertarle, fallar en distancia, en tiempo, en velocidad, eh, no atrapar la pelota en el caso de un arquero, o incluso poner en riesgo mi integridad física. Entonces, ¿de qué me sirve mover los ojos rápidamente si estoy fallando? O sea, necesitamos generar una mayor riqueza motriz dentro del entrenamiento visual.
o buscamos entrenar para mejorar la motricidad. Y justamente lo que buscamos a través del entrenamiento visual es mejorar el control motor. Es así que el entrenamiento visual busca desarrollar en los atletas un mejor rendimiento en el dominio de la calidad de sus movimientos corporales. Es por eso, como les decía, ya vamos a poner acá el ejemplo. En este video, en el primer video, tenemos el marido de un atleta, ya que la acompañaba a los entrenamientos, y para que no se quedara mirando y aburrido, yo lo hacía participar. Y podemos ver acá cómo él realiza la tarea, atrapa la pelotita con las dos manos, ya hay mucho desgaste energético en el ejercicio, y son todas esas cosas que tenemos que ir corrigiendo. Acá estoy yo mostrando el ejercicio, cómo se debiese hacer, si se fijan, me muevo poco, sí muevo los brazos, sí tomo o intercepto la pelotita, en este caso con una mano, y se devuelve rápidamente. Entonces, en el caso uno, yo estoy entrenando la vista o el entrenamiento, estoy haciendo un entrenamiento visual, sí, pero con una pésima calidad motriz. Idealmente debe ser una calidad motriz súper específica y refinada para que realmente el entrenamiento visual tenga un impacto importante. Y algo como que me gusta recalcar siempre es que no perdamos la impredecibilidad y la incertidumbre que nos permite adaptarnos constantemente al cambiante mundo por el cual circulamos, que en este caso es el deporte. ¿A qué me refiero con esto? Bien, en esta diapositiva les voy a pedir que busquen el número 02. ¿Ya? Vamos a dar algún par de segundos. Cuando lo detecte, va a escribir en el chat y va a decir, lo vi, lo encontré. Bien. Si no lo vio, si no lo encontró, se lo voy a mostrar. Ahí está. ¿Ya? Entonces, lo que estamos viendo acá es lo que se llama búsqueda visual. Ahora, si yo le pido que vuelva a buscar el número 02, ya su cerebro, en este caso su memoria o sus centros de memoria, van a saber en qué cuadrante estaba el número 02, lo cual, si yo le vuelvo a realizar el ejercicio, va a perder un impacto significativo, ya no va a haber esta variabilidad ya, y esta incertidumbre en el trabajo, porque usted ya sabe dónde está, y por ende el trabajo pierde su peso en cuanto al impacto que debiese lograr. Entonces, lo que debería hacer es cambiar el número y decirles ahora busque la X mayúscula. Entonces vamos a dar 10 segundos, ubique la X mayúscula, si la encontró, escriba en el chat, sí, bien. Si no la logró detectar, ahí estaba. Ahora, si yo les pido que busque el 02, lo va a detectar rápidamente. Si yo le pido que busque la X, la va a detectar rápidamente. Pero si yo este ejercicio no lo traspaso o genero una transferencia al deporte, ya no va a servir de mucho. Solamente, como les dije, estoy moviendo los ojos rápidamente y generando una memoria visual que me va a permitir después encontrar el ejercicio, en este caso los dos números que estamos pidiendo. Otro trabajo que se suele hacer es, por ejemplo, estos de sensibilidad al contraste. Y les voy a pedir que busquen el color dentro del cuadrado verde, el que es más claro. Si no lo vio, está ahí. Entonces, ¿cuál es el cuestionamiento? Que estar sentado en una pantalla, mirando y haciendo esta clase de ejercicio, ¿en qué se relaciona con lo que realmente está pasando en el deporte? Busquemos entonces en esta diapo dónde está el color que es más claro. Ya veamos su sensibilidad al contraste, si lo logra encontrar. Bien, ahí está. Y finalmente otra más. Si la logro encontrar, ahí está. Entonces, ¿en qué se parece esto a lo que está realizando el atleta, en este caso el voleibolista,
en su deporte. Por eso es súper importante que debemos cuestionarnos con las propuestas que logramos encontrar en Internet, ya que venden estos paquetes enlatados, de cómo las propuestas que me están presentando mejoran el control motor, que es el objetivo final del trabajo visual, y si están integrando otras habilidades. ¿Ya? Están, como les decía, muy de moda el estar prácticamente quieto, estar moviendo los brazos, pero sin generar un control motor, y yo no estoy viendo si está transfiriendo esta información a un movimiento. Entonces, esto es lo que ocurre en el deporte, esto es lo que vemos en el deporte y cómo el entrenamiento visual nos puede aportar a mejorar todo esto, a mejorar nuestro control motor. Bien, un par de libros que me gustaría recomendarles por si quieren ahondar más en este tema es el de Neurociencia, Gerard de Krep, un libro que ya es del 2006, si no me equivoco, que es La visión deportiva, pero es súper didáctico. Y si ya quieren algo un poquito más técnico, como les decía, el libro de Mariano Canegallo, que es Brain Vision, que es, yo diría, un libro súper completo, desde lo fisiológico hasta aspectos técnicos. Y si ya leen inglés, el Basic Vision, que también es muy, muy bueno para poder entender todos estos trabajos, en donde puede ser que yo ya esté entrenando entrenamiento visual, pero mantener una comprensión teórica de lo que se está haciendo les va a ayudar a ir perfeccionando cada vez más sus trabajos. A mí me pasó que cuando comencé el 2010 a realizar toda esta clase de entrenamiento, a lo largo del tiempo fui desechando un montón de ejercicios que hacía y botándolos porque realmente no era un entrenamiento visual. Bien, entonces, ¿qué necesito para generar un entrenamiento visual después de lo que hemos conversado hasta ahora? Necesito entender cuál es el lenguaje visual. Y el lenguaje visual va a tener varios componentes. En ellos, por ejemplo, volumen, plano, líneas, formas, tamaño, color, dirección, posición, espacio, significado, representaciones. En el caso del cuerpo, equilibrio y activaciones musculares. Entonces, por ejemplo, tenemos ahí dos que yo sin tocarlas, simplemente como verlas, puedo estimar tamaño, hay una más grande y una más pequeña, incluso podría estimar el peso, la más grande debería, en teoría, pesar más que la más pequeña, también podría estimar su composición, que parece ser de fierro y no de plástico, y por el otro lado los libros que tengo a mi izquierda podemos ver la forma, el tamaño, el color y también darle significado. Parecen que son libros más técnicos que libros para colorear, etc. Entonces yo a través del lenguaje visual de mi deporte puedo generar estrategias de entrenamiento para poder luego realizarlas. En este caso, un trabajo que se hizo ya el 2017 con la selección juvenil de karate en los Juegos de la Juventud. Ya llegan estos chicos y vamos a entrenar 3 semanas en donde estaba una planificación y se empezó a llevar a cabo. Pero nos encontramos lo siguiente, o me encontré con lo siguiente, cuando empezamos a hacer trabajos perceptivos visuales o visomotores, habían chicos que no sabían atrapar una pelotita. Eran, si bien muy hábiles en su disciplina deportiva, pero tenían una carencia de patrones motores básicos. ¿Y qué es la ventaja de esto? Porque hay que ver la ventaja, que si yo mejoro un patrón básico, este me va a empujar el resto de patrones más complejos que dependían de este patrón. Si bien en este caso el karate deportivo es altamente coordinativo, mano, pierna y cuerpo, podemos ver incluso que esa chica le generaba dificultad atrapar perdón, la pelotita. Ni hablar también de los desplazamientos, ya se preocupaban mucho más del desplazamiento o del empuje que de la pelotita, diciendo que el desplazamiento era el componente distractor. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Generar una batería de ejercicios que nos ayudaran a mejorar este patrón, como por ejemplo tocarse el hombro y volver a agarrar la pelota, o ir cambiando la pelotita de mano en mano sin que ésta se caiga.
¿Para qué? Para que posteriormente podamos realizar un entrenamiento visomotor ya eficiente y que realmente me esté entregando lo que busco, que es entrenar la visión y entrenar los aspectos decisionales. Este es otro trabajo que realizamos ya con atletas más adultos de la selección adulta y podemos ver cómo en este primer trabajo, que consiste en atrapar dos pelotitas de diferente color, roja, si bien recuerdo, era mano izquierda y amarilla mano derecha. Y el globo es el distractor, ¿ya? ¿Qué es lo que qué cumple la distracción? Es que yo cambie el foco, que yo cambie el foco hacia el globo y rápidamente vuelva. Como podemos ver en el video número uno, estamos con dificultad, nos movemos un poco ineficiente. En el video número 2 el globo se va demasiado arriba, por lo cual se lleva mi mayor atención y estoy perdiendo el trabajo de foco, que es atrapar, en este caso, la pelotita. Y en la foto número 3 incluso decide golpear el balón, perdón, el globo a atrapar el balón. Entonces, ¿dónde está el entrenamiento detrás? Que él se tiene que llegar a dar cuenta a través de ciertos comandos que yo le voy dando, cómo empezar a solucionar el problema y finalmente llegar a la conclusión propia de que el globo es un distractor, lo toco prácticamente para que no escape de mi campo visual y pueda seguir yo atrapando la pelotita de forma eficiente. Entonces, cómo un globo y un par de pelotitas se convierte en un trabajo en donde está incluida el entrenamiento visomotor y también el entrenamiento decisional, porque tenemos que solucionar un problema que se nos presenta constantemente en el deporte. El deporte es eso, resolver cosas constantemente. Entonces, para que esto ocurra eficientemente, como le decía, tenemos que entregarles ciertas herramientas a los atletas, ya, o en este caso, en ciertas representaciones. Por ejemplo, acá vamos a hacer un crossover, ya, un ejercicio súper simple. Ahí lo salgo mostrándoselos a los atletas y finalmente el atleta a la derecha lo está realizando. Como podemos ver, hay varios defectos o detalles técnicos que hay que ir solucionando en relación al modelo que se está presentando al lado izquierdo. Entonces podemos ver que primero no mira el objeto, o sea, estoy llegando al objeto y luego mirando, por lo cual no voy a poder controlar el freno, o sea, la fuerza inercial que genere no la voy a poder controlar. Segundo, estoy flexionando o estoy apuntando en este caso con la punta del pie hacia el objeto, lo cual me va a significar que para controlar la fuerza inercial que se generó con el desplazamiento, flexionar la rodilla, lo cual me va a llevar mucho más allá. Entonces, ¿cómo empezamos a través de una representación, que en este caso es el primer ejercicio, a corregir los entrenamientos? Por eso, como les decía al inicio, es súper importante que podamos, como entrenadores, conocer lo que estamos trabajando, ojalá con un detalle casi milimétrico. Bueno, ¿qué se logra con esto? Logramos que finalmente empujar otras acciones que se relacionan directamente con un desplazamiento lateral que en términos deportivos significa ser un punto. Entonces vemos cómo se desplaza y cómo finalmente resuelve después de que el rival deje la pierna arriba. Entonces le da el tiempo. Dentro de esto hay hay una valoración de distancia, de tiempo, van a los bancos de memoria, vemos cuál es la patada que él está intentando hacer y el tiempo que necesito para entrar y ya no lo... no nos bloqueamos con el desarrollo, sino que simplemente se hace. Entonces nos damos cuenta que la visión y la postura es sumamente importante. Y en mi caso particular, mi área de desarrollo es esa, es el entrenamiento visual y postural. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la visión aporta información para enfrentar las necesidades posturales, ya sea equilibrio constante, adaptaciones al medio y respuestas anticipatorias. Es así que el equilibrio constante lo vamos a definir como la capacidad de controlar el centro de masa en relación a la base de apoyo en condiciones estables.
Esto puede ser incluso no necesariamente estando estático, sino que también podemos hacerlo moviéndonos como una caminata o un trote suave. Entonces, algunos ejercicios de equilibrio en donde involucramos siempre el sistema perceptivo visual o visomotor y podemos ver algo súper simple como ir lanzando una pelotita estando, en este caso, inmóvil. Y ya cuando dominamos o en el siguiente microciclo, agregamos un poco más de movimiento que sería subir y bajar con lentitud. Entonces aquí hay una valoración del objeto, un control neuromuscular, con qué fuerza lo tengo que lanzar, a qué velocidad, ¿ya? Entonces empezamos a hacer todos estos ajustes posturales que me van a servir más adelante para poder ir empujando el resto de las habilidades. Otros trabajos. Y tenemos también la evolución de este trabajo, que es simplemente ir, en este caso, a atrapar la pelotita que está soltando. Pero ya más adelante agregamos un desempeño técnico, en donde se agrega un gesto técnico. Y si se fijan en el primer video y en el segundo, ya es mucho más rápida ya la acción. No hay tanta valoración. Y aparte le incluimos un desarrollo técnico, si a alguien le gusta la lateralidad, una pelotita o un color significa salir hacia la izquierda y otro color salir hacia la derecha con un gesto técnico. Otro ejercicio que también suelo hacer, que ya que lo que hicimos ahí, principalmente lo uso dentro del calentamiento, ya así como uno calienta los músculos para entrenar, también debiésemos calentar, en este caso, los músculos de los ojos para poder generar un buen desempeño. Lo que tratamos de hacer con eso es saltar de un color a otro, por lo cual estamos, en este caso, trabajando la velocidad de enfoque. El otro factor que también sería interesante trabajar es el equilibrio postural reactivo, que también está muy involucrado ya directamente con el deporte propiamente tal, y es la capacidad para recuperar una posición estable luego de una interferencia. Esta interferencia puede ser la de un rival, puede ser la de un golpe, puede ser un empujón, puede ser una tomada como lo vemos en las fotos. En este caso, el desequilibrio va a estar dado eh, por un dispositivo inestable o un balón. Eh, para los que les sea familiar, el atleta que está en la pelota, él es Diego Rivas, ya un peleador de UFC, y antes de que fuera su segunda pelea en Las Vegas, fue al entrenamiento, entrenamos 2 semanas, él es su técnico de striking o de pelea de pie, ya él tiene dos entrenadores, o tenía dos entrenadores, el que estaba dedicado a la lucha o a la pelea en el suelo, y Francisco, que aparte es alumno mío, que es peleador de pie. Entonces, me llamó mucho la atención que él no había realizado esta clase de trabajo, pero le salía, o sea, el tipo es muy fuerte, es muy coordinado, y prácticamente no necesitaba correcciones, ya entendía y captaba muy rápidamente todo lo que había que hacer. Y esa es la diferencia entre un atleta de alto rendimiento, que son gente, como digo yo, extraterrestres, que les sale prácticamente todo y hay que estar constantemente buscando maneras de hacerlo más difícil para que no se adapte. Acá otro tipo de trabajo. También hay dos dispositivos inestables que nos están desestabilizando mientras tratamos de controlar, en este caso, esa bandeja que tiene una pelotita y que va a intentar escaparse. Y finalmente, ejercicios en parejas en donde trabajamos con una compañera o con un compañero y mantenemos este globo en movimiento mientras nosotros tratamos de estabilizarnos arriba. Entonces, como les decía, acá el sistema vestibular va a jugar un factor clave, el posicionamiento de la cabeza, que a través de eso manda hacia abajo toda la señal. Como pueden ver, por ejemplo, Diego prácticamente por el entrenamiento, y aquí un detalle, la importancia de la musculatura del cuello en todos los deportes, ojalá, para generar un buen control cervical, va a ser de suma importancia.
Cuando analizaba a Diego y decía cuál es la diferencia del resto de los atletas, bueno, era que tenía un tremendo esternocleido y un trapecio gigante, lo cual le permitía estabilizar la cabeza y le era mucho más fácil realizar un montón de trabajos de inestabilidad. Y finalmente, equilibrio postural proactivo, ya que es la capacidad para activar ciertos músculos del cuerpo para controlar el equilibrio antes de realizar movimientos voluntarios potencialmente desestabilizantes, como por ejemplo en las artes marciales, que es la preparación para recibir un golpe o el mismo hecho de recibir un golpe que te vas a encontrar con un objeto altamente desestabilizante, que es en este caso el rival. En el caso del rugby o de otros deportes de colisión, que es cuando te encuentras a un rival. Y este equilibrio postural proactivo es la capacidad de contraer, como les decía, ciertos músculos para mantener la estabilidad. En el caso del fútbol, contrae ciertos músculos para tirarte al suelo antes de que generes un choque, un impacto, como podemos ver a Neymar. Y en el caso que es bien, digamos, anecdótico, cuando empecé a analizar algunos ejercicios y darme cuenta que los levantamientos o los derivados de los levantamientos generan un equilibrio postural proactivo interesante, ya que cuando jalo la barra me tengo que meter por debajo y no voy tieso, sino que me relajo para luego generar esta proactivación y soportar la carga. Así que también es un ejercicio indispensable para controlar esta posición del cuerpo. Esta posición, perdón, esta destreza de equilibrio proactivo, por lo general no la suelo entrenar porque el mismo deporte de la gente que entreno lo suele hacer. Por ejemplo, acá tenemos a Francisco. Ya como pueden ver, hay una activación muscular antes de que se produzca el impacto, así que en ese sentido no me meto, al menos que el atleta venga con alguna deficiencia de equilibrio proactivo y se caiga mucho en relación a cuando genera esta colisión con otro rival. Entonces, como pudimos ver en los videos anteriores, el equilibrio proactivo se entrena cada vez que compito, se entrena cada vez que entreno en disciplinas deportivas de contacto, así que no generamos una sobrecarga de esta habilidad. Bien, ahora, ¿cómo vinculo todo esto más con la segunda parte, que si bien está inserta, que son los procesos decisionales? Bien, lo primero que tenemos que hacer es generar una vinculación perceptual. ¿Qué es la vinculación perceptual? Para que las señales visuales relevantes para la tarea aquí en la toma de decisiones deben lograr una estabilización a través de un proceso que se llama, como les dije, vinculación perceptual. ¿Qué significa esto? Que, de hecho, el hecho de que solo se seleccione un número limitado de representaciones visuales para el procesamiento posterior, ya, o sea, tenemos una cantidad limitada, no estamos recibiendo toda la información, ya, y a esto se le llama cuello de botella de la atención. Entonces yo puedo entrenar muchas habilidades, puedo entrenar muchas habilidades visuales, pero para que se produzca un procesamiento y una toma de decisiones tengo que intentar que estos aspectos perceptivos pasen el cuello de botella. Ya es así que al limitar los recursos neuronales a la entrega de esta información para que sea crítica en relación a la representación del atleta, o sea, ¿qué quiero decir? Estoy generando un estímulo, pero en la práctica no se está llevando a cabo porque tengo estímulos que son mucho más importantes o relevantes, entonces se quedan afuera, entonces estoy entrenando para nada, como se suele decir, estoy entrenando canto, pero al final termino bailando, o sea, no tiene sentido. Entonces lo que tengo que hacer es eh, resaltar estos estímulos, ya, y hay varias estrategias, pero lo principal son eh, procesos en donde el atleta ya decida captar esta información independiente de lo que se esté bombardeando. Entonces hay un proceso como de educación. Entonces vamos a hacer una tarea, un ejercicio. ¿Cuántos pases da el equipo blanco antes de que se detenga la imagen? Entonces lo que va a hacer
es ver el equipo blanco y cuántos pases se está dando. Vamos con los pases. Bien. ¿Cuántos pases dio? A ver, vamos a hacer algo interactivo. Entonces va a escribir cuántos pases crees que dio el equipo blanco. Vamos a dar 10 segundos. Perfecto. Si su respuesta fue 13, está en lo correcto. ¿Ya? Fueron efectivamente 13 pases durante el tiempo que transcurre la cinta. Pero no sé si vio al hombre que se disfraza de oso que está pasando por la cancha. O sea, vamos de nuevo. Ahí está el centro de la cancha. Es fácil perder algo que no se está mirando. ¿Por qué? Porque estuvimos enfocados de tal manera en el equipo blanco que nos perdimos el resto de la imagen. Entonces, ¿cómo generamos este proceso educativo? Ya usando los últimos 2 minutos de charla. Lo primero que hacemos es educar la visión. Entonces, empezamos a generar a través de este trabajo un trabajo de reacción. Y no es un trabajo de acción, o sea, la acción no la realizamos, sino que solamente reaccionamos en relación a las consonantes y las vocales, y vamos decidiendo, un golpe es una vocal, una patada es una consonante. Luego de esto vamos a involucrar desplazamientos y movimientos que son, ojalá, lo más eficiente posible. Luego hacemos aspectos decisionales en el sentido de que una tablita o una lámina es una acción y les vamos dando instrucciones. Si va arriba es un golpe de puño, si va abajo un golpe de pierna. Finalmente generamos un aspecto decisional en donde cada cono es una acción motriz. Él está de espalda y se le indica un valor, por ejemplo, hay un grupo que es 1, 2, 3, 4, y él se gira a ese valor y lo que ve, por ejemplo, cono amarillo, naranja, azul y verde, es una acción. ¿Ya? Y lo que vamos haciendo es entregándole mucha información a nuestro sistema para finalmente lograr hacer esto y poder esquivar un golpe o golpear mientras vamos esquivando. Entonces tenemos que tener un nivel de atención sumamente alto. Y finalmente, lo vemos desarrollado en la quiere salir, lo deja salir nomás. Ya veamos el video número 1, cómo esquiva Francisco el golpe. Ya son fracciones de segundo. Y en el video número 2 volvemos a golpear y esquivar. ¿Ya? Son, yo diría, los deportes de contacto donde se exige al máximo un entrenamiento visomotor, ¿ya? Y también decisional, o sea, me agacho, golpeo, contraataco, todo lo puedo transferir a deportes. Ya también trabajo con equipos de polo y equitadores, estamos realizando trabajos similares en relación a los deportes que ellos practican. Entonces, algo súper importante, no podemos percibir lo que desconocemos. Tengo que generar una progresión, como es cualquier tipo de entrenamiento, tengo que generar una progresión para finalmente llegar a un trabajo visual y decisional o visomotor integrado, eh, cumpliendo todos los parámetros que estos debiesen tener, ya desde lo que vimos en la fotografía de los cavernícolas peleando con el oso, ya desde los aspectos perceptivos, pasando por todo el proceso hasta llegar finalmente al control motor, en este caso con el gesto técnico que estamos buscando mejorar.
Muchísimas gracias por tu presentación. La verdad, me gustaría felicitarte por parte mía, de Grupo Physics también, y de todos los espectadores que nos están viendo. Vamos a proceder a algunas preguntas que han realizado Dale. en el chat. Primero tenemos a Maritza Lobo, que pregunta, ¿qué pasa en deportistas en situación de discapacidad visual? ¿Hay una plasticidad neuronal? Sí, pues hay una plasticidad neuronal. De hecho, como estoy relacionado con el mundo de las artes marciales, me pasó algo súper, digamos, loco, en el sentido de todos los deportes con los que estaba relacionado eran muy visuales y comencé a practicar Jiu-Jitsu y el Jiu-Jitsu, si bien es mucho más de tacto, estás en el suelo de espalda, ¿ya? Y me llama mucho la atención que había chicos que sufrían problemas, o sea, estaban con claramente no estaban con sus habilidades visuales al máximo, astigmatismo, miopía, ¿ya? Que los veías también dentro del gimnasio haciendo, por ejemplo, boxeo en Muay Thai, y no eran tan hábiles, claro, efectivamente, porque dependes de la vista, pero haciendo Jiu-Jitsu eran mucho, mucho, mucho más hábiles, ¿ya? Entonces, claramente, aquí, si lo llevamos al campo o a la pregunta, hay una plasticidad. Si el sistema sensorial, si el 80-85% depende de la vista, llamémoslo 80%, y o sea, hay un 20% que se la estamos dando a la audición y al tacto. Cuando la vista está limitada, este 85% o 80% obviamente va a bajar y va a irse a una de estas dos habilidades sensoriales, que en este caso principalmente va a ser el tacto o la audición. Entonces, en ese caso, efectivamente sí, hay neuroplasticidad, ¿ya? Porque ya no estás al 80, sino que puede estar al 70, 65. De hecho, pasó a nosotros, lo vimos con un chico que usaba anteojos y tenía un rendimiento relativamente general, o sea, a nivel nacional, no salía del regional, y se operó la vista y tuvo un despegue así, pero wow. O sea, realmente dijimos, oye, estamos entrenando bien a este chico, pero cuando te haces el cuestionamiento dices, bueno, ¿dónde está la variable? Estamos haciendo exactamente lo mismo, lo único que ahora ves bien. Entonces, mejoró mucho. Por el contrario, si tenemos si tenemos algún déficit en la visión, efectivamente vamos a generar una merma del rendimiento. Si tenemos una merma del rendimiento, hay que determinar si esto es por una causa fisiológica, si es algo mecánico, si se puede corregir, ¿ya? Eso. Pero sí, efectivamente hay neuroplasticidad que se va a ir en un gran porcentaje eh, hacia otro sistema sensorial. Buenísimo. Ahora pasamos a, bueno, Galaxy Tab. Dice, ¿podríamos decir que el entrenamiento visual sería base para el desarrollo del control motor en niños? Básico. De hecho, como les dije, trabajamos estas 3 semanas, ya siempre había trabajado con adultos, con niños no había trabajado y me percaté que efectivamente había una deficiencia de los patrones motores básicos. Ya no intentemos buscar un patrón motor muy desarrollado, si nos vamos a la base, ¿ya? Y mejoramos esta base, todo lo que está arriba va a mejorar por añaduría. Es como el entrenamiento de la fuerza. Cuando tú tienes muchas habilidades, pero los niveles de fuerza son bajos, mejora un poquito la fuerza y vas a subir todo. Entonces nos dimos cuenta de que, o sea, nos dimos cuenta y nos obligamos a generar una batería de ejercicios para este deporte específico para que los chicos mejoraran, ¿ya? Y bueno, como en cualquier campo deportivo, esto fue hace 2017, 18, 19, 20, 21, ya han pasado 4 años, hay algunos de esos chicos que por las razones obvias que se pierden atletas se han perdido y hay otros que ya son vicecampeón mundial juvenil, o sea, han tenido muy buen rendimiento y se han mantenido. Pero como les digo, tuvimos que buscar en ese momento estrategias para potenciar lo que realmente queríamos trabajar. Entonces es básico. ¿Y desde qué edad se puede trabajar? Ya desde los 3 años, ya a los 3 años, 3, 4 años, los niños ya tienen desarrollado su vista o su visión prácticamente en su totalidad. Entonces hay que agregar todo esto. Incluso yo estoy entrenando con mi hija que tiene 1 año o 2 y ya es capaz de lanzar la pelota ya, y atraparla a 2 manos. Mi conejilla de India. Pero ¿qué pasaría igual también con edades más avanzadas, las personas mayores? Excelente pregunta. Lo hago con personas no deportistas o ex deportistas. Ya trabajo en un gimnasio también
y ahí te llega de todo. Y hemos logrado realizar trabajos súper entretenidos. Ya desde el 2017 hay una línea de trabajo que habla de el entrenamiento visual o el entrenamiento perceptivo, ya tomando más globalmente, y la incidencia en caídas. O sea, acá no está, caídas y lesiones. De hecho, se está investigando mucho en el fútbol, que ellos están postulando que una lesión en el fútbol no es culpa de la fuerza, porque se han desarrollado un montón de entrenamientos preventivos. Entonces falla la fuerza, falla esto otro, y cuando empezaron a analizar a esta gente se dieron cuenta que la percepción estaba un poquito deficiente. Entonces hay varios artículos del 2017 al 2021 que están hablando de prevención de lesiones, pero a través del entrenamiento perceptivo motor, o en este caso visomotor. Y como dato, entré a la selección como preparador físico el 2010 hasta el 2017, a principios de 2018, y de la gente que entrené con todos estos trabajos, nunca tuvimos un esguince de rodilla, sí, machucones por golpes, o no sé, alguien que se lesionó jugando a la pelota, pero la incidencia de lesiones fue súper baja, como digo, salvo por alguna colisión que tendrás que con el compañero cayó arriba y la rodilla se fue para el lado, etc. Pero el clásico, no sé, lesión de tobillo, de rodilla que se solían ver, desaparecieron un 80% prácticamente. No tengo recuerdo ni datos de deportistas lesionados salvo por golpes. Entonces, también es interesante ver cómo esto se va metiendo, y no solamente desde el punto de vista del control motor técnico, sino que de todo el control motor en general. Y sí, con tercera edad, muy bueno, sobre todo ejercicios de lanzar, atrapar, desplazarme, lanzar, atrapar, o sea, siempre involucrando el control motor dentro de todo esto. ¿De qué forma usted valora la intensidad y el volumen de trabajo que requiere el deportista? Así como también, ¿cómo o en qué parte de la sesión usted la incluiría? ¿Solamente dependerá del caso de cada deportista? ¿Siempre lo incluye? Bien, como te digo, 11 años desde que comencé a entrenar esto, y prácticamente lo que tú encuentras son libros de anatomía ocular, un par de libros sobre percepción, y nada así como entrenamiento isomotor que te diga cuánto volumen, intensidad, etc. Lo que pudimos encontrar en una sesión completa, esto es ensayo y error, ¿ya? Es mi experiencia personal compartida con la experiencia de otros entrenadores en otros países que lo han realizado. Cuando haces entrenamiento visomotor, estás moviendo los ojos y los ojos tienen músculos y estos músculos se fatigan, ¿ya? Y comienzas a fallar. Entonces, el fallo técnico es un control ya de hasta aquí no más. Pero tampoco nunca llegamos, o sea, entrenamientos de 60 minutos, cuando dijimos, bueno, vamos a hacer esto, y tratamos de ir relacionando entrenamiento visomotor con aspectos técnicos, con aspectos físicos, ya para hacer una propuesta integrada. Entonces, cuando había un trabajo técnico del técnico, estuviera el entrenamiento visomotor incluido, y también un poco de aspectos físicos. Finalmente, finalmente lo que más nos dio resultados es incluirlos en los calentamientos. ¿Cuánto dura un calentamiento? Va a depender. 15 minutos, entonces incluíamos varios ejercicios para el calentamiento, y para el recalentamiento, concepto que viene de que, por lo menos en karate o en los deportes de contactos, tienes round, ¿ya? Entonces tienes una pelea de 3 minutos, después va a pelear otro, y puedes pelear 8 o 9 personas y tú estás enfriándote. Entonces, en un calentamiento o dentro del calentamiento le agregamos un 20% al trabajo visual como calentamiento, lo que nos sirve para entrenar todos los días un poquito. ¿Ya? Recuerden que el ejercicio es dosis y respuesta. Mientras más dosis, voy a generar una mejor respuesta. Todos los días un poquito. Entonces habían objetivos, ya sea de foco, ya en donde relacionábamos el sistema vestibular, como pudimos ver en los videos. Entonces todos los días hacíamos un poquito en relación a los lunes trabajamos una habilidad, los martes otra, los miércoles otra, los jueves se repetía la más importante, y los viernes también. Entonces, respondiendo, la mejor manera es
hacer un entrenamiento propiamente tal a medida que vamos controlando o aprendiendo no los ejercicios propiamente visomotores, sino que el control motor que lleva detrás. Cuando ya controla el ejercicio, lo cambia. Como lo decía en la diapositiva, ahí tiene que haber variabilidad. ¿Ya? Tenemos un cerebro de cazador, entonces tenemos que ir a cazar. Piensa en eso. Cuando vamos a entrenar, vamos a cazar. No puedo repetir el estímulo, porque si no me voy a acostumbrar y va a tener ese efecto. Pero en el calentamiento, no más de 15 minutos todos los días. Quería preguntarte si tienes alguna experiencia con la privación visual voluntaria para obtener beneficios en los deportes de combate. Esta pregunta también se repitió mucho. Bien. A eso yo le llamo chamanismo, ¿ya? ¿Por qué chamanismo? Porque hay un libro muy entretenido que habla de la privación visual, ya, y viene del tenis, pero cuando te vas a la fisiología, ¿ya? O a la biología del ojo, a la fisiología del ojo, te das cuenta que es una necesidad. Imaginen esto, volvemos al ejemplo del cazador. Salimos a cazar. Los dos ojos nos permiten tener una visión 3D. Si nos tapamos un ojo, nuestra visión cambia a 2 dimensiones. Entonces perdemos el sentido de profundidad y de espacio. Entonces imagínense a un cazador que sale a cazar una presa tapándose un ojo. No va a saber, no va a poder captar en profundidad la totalidad de la imagen. Entonces al final lo que estamos generando es una deficiencia en la visión. Los ojos funcionan juntos para generar este campo 3D. Si lo tapo, paso a un campo 2D, lo cual me va a privar de una cantidad de estímulos importantes a la hora de cazar, entre comillas, o como digo yo, sobrevivir en el deporte. Entonces, desde el punto de vista fisiológico, no está fundamentado que tapándonos un ojo vamos a tener una mejor transferencia, o esto de los hemisferios, o también se relaciona mucho con el ojo director, ya que tiene que ver con otra cosa. Sí, se puede entrenar la lateralidad, ya tenemos una lateralidad visual, o sea, igual que soy diestro de mano, diestro de pierna, o zurdo de mano, zurdo de pierna, hay una lateralidad visual, pero también hay una lateralidad auditiva, de hombro, de cadera, ya, etcétera. Pero eso es otra cosa y no se debiese entrenar privando la visión. Hagan la prueba, los invito. ¿Ya? Esto puede ser mucha teoría, pero cuando lo llevas a la práctica hay muchas cosas que se caen y cuando vas a la fundamentación entiendes por qué se caen. Tápense un ojo, traten de tocar objetos, se van a dar cuenta que hay muchos errores. Me saco o me descubro el ojo y esto mejora un 60%. Entonces no tiene sentido, en este caso, la privacidad visual para el entrenamiento. Somos seres binoculares, no monoculares. Bueno, Cristian, muchísimas gracias por tu presentación. Te agradezco nuevamente Gracias a por parte ustedes por la del Grupo invitación. Físic. Somos materia dispuesta. Solamente vimos una hora de como 16 horas de presentación, ya podemos tomar ahí cada componente decisional, las emociones y cómo esto interfiere en el desarrollo motriz, que es lo que los entrenadores hacemos, control motor. Un abrazo y gracias. Y recuerden, si tienen dudas, preguntas, me pueden ubicar en mi perfil de Instagram, ya todos los libros que mostré, si no los logran conseguir, se los envío. Un abrazo, chao.